vamos a continuar con nuestra sección de preguntas y respuestas. Vamos a enfocar esta sección para responder todas sus inquietudes con respecto a la medicina tradicional china y a la acupuntura. Damos el inicio de esta sección con la pregunta que nos hace un cibernauta de Colombia y va muy enfocada a la parte de una patología o una enfermedad que es muy característica y que afecta a muchas personas y que ha aumentado desde tiempos de la pandemia. Vamos a hablar de la ansiedad y la acupuntura. Vamos a responder la pregunta. Bueno, este cibernauta nos dice: Doctor Gamal, muchas gracias por todos sus videos y su información educativa. Nos gustaría o me gustaría saber, en particular en mi caso, sufro de ansiedad y qué tratamiento me recomiendas con la acupuntura, cómo funciona y por qué sufro de ansiedad según la medicina china. Bueno, aquí hay varias preguntas que tenemos que responder y vamos a ir en un orden para que puedas entender nuevamente cuál es el objetivo de la acupuntura y a qué nos enfocamos para tratar la ansiedad en particular. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que es la ansiedad y iniciamos que, bueno, conocemos muchos que el término ansiedad se ha utilizado mucho desde los tiempos de Freud y se relaciona mucho, o en esa época se le llamaba un estado ansioso, una reacción ansiosa, una neurosis de ansiedad. Eran estados muy comunes de los que la gente ha sufrido y sigue sufriendo. Actualmente la ansiedad se define como una sensación de peligro inminente, un vago sentimiento de aprehensión que se convierte en patológico cuando persiste por mucho tiempo. Entonces, eso es una enfermedad que se va acumulando, que va creciendo y va creando ese estado de inestabilidad mental y emocional que muchas personas sufren. ¿Qué tratamientos actuales hay para la ansiedad? Hay muchos tratamientos psicoterapéuticos y psicológicos con entrenamiento mental y emocional. Tratamientos con psicofármacos tienen muchos efectos secundarios y adversos. Entre esos está la depresión, el aumento de peso, la intranquilidad, la disminución de la concentración e incluso la somnolencia. Entonces, aquí es cuando revisamos qué otras alternativas hay y vamos a explorar desde la medicina tradicional china qué es la ansiedad y cómo se puede tratar. Según la medicina tradicional china, la ansiedad está causada por dos causas que son el exceso y el déficit de energía. Importante aquí definir que la energía en la medicina tradicional china tiene muchos subtipos o subcategorías. Todo ese flujo energético que pasa a través de nuestros canales de energía se divide en diferentes tipos y se clasifican de acuerdo a su función, a su procesamiento y a su distribución en el cuerpo. La primera de estas energías la podemos llamar como el yin y yang, ¿sí? Entonces hay una polaridad que es femenina, masculina, y muchas veces esos desbalances energéticos de yang o yin afectan diferentes órganos y aquí es donde afectan y causan los síntomas de la ansiedad. Es importante reconocer que en la medicina tradicional china se tienen síntomas y este conjunto de síntomas se enfoca a tratar órganos en particular y estos órganos a elementos que se tratan en la medicina china y que causan lo que llamamos en la medicina convencional como ansiedad. Entonces, importante revisar aquí tres órganos que juegan un papel importante en el desarrollo de la ansiedad. El primero de estos órganos es el hígado. El hígado en la medicina convencional lo relacionamos mucho con el metabolismo de las grasas, con la desintoxicación y depuración. En la medicina china también tiene un papel muy similar. El hígado almacena la sangre, se encarga del flujo del chi, controla los tendones y ligamentos, regula la visión y almacena el alma etérica, que es la conciencia, la imaginación, el coraje y emociones como la rabia o la ira. En la medicina china, el corazón es el que gobierna la sangre, es el que controla los vasos sanguíneos. Y el corazón juega un papel importante ya que es la residencia del Shen. El Shen es ese aspecto energético o del alma que se relaciona con las emociones y los pensamientos. Entonces, el corazón juega un papel importante ya que su desbalance energético
causa alteraciones en los pensamientos y en las emociones que llevan a la ansiedad, y muchas de estas manifestaciones son la ansiedad. El siguiente órgano importante es el vaso. El vaso tiene un papel muy importante en la transformación de los alimentos para sacar todos esos nutrientes y esa energía o ese chi que se requiere para las diferentes funciones del resto de órganos. El vaso también regula la nutrición del chi, distribuye esos nutrientes, genera la sangre, el chi y los diferentes líquidos del cuerpo. Estos tres órganos, hígado, corazón y vaso, juegan un papel importante en el desarrollo de la ansiedad, y cualquier desbalance ocasiona o causa la ansiedad. Vamos a ver cuáles son esos desbalances a nivel de la medicina tradicional china que afectan estos órganos. Entonces, según la medicina tradicional china, hay dos etiologías importantes, que es la ansiedad por el exceso de energía y la ansiedad por la deficiencia. La ansiedad por el exceso se correlaciona con factores patógenos que afectan el yang, esa energía o fuerza masculina que causa la propulsión y que está muy correlacionada tanto con el hígado como el corazón. Entonces, muchas de esas palpitaciones u opresiones en el pecho se correlacionan con un exceso de yang no controlado por el hígado y que afecta también el corazón. Y algo muy importante aquí que cabe resaltar es que, según la filosofía de la medicina tradicional china, las alteraciones del hígado y del corazón ocasionan o juegan un papel importante en el estado emocional, ya que se dice que el corazón atesora la mente y el hígado es quien la controla. Entonces, si hay un desbalance en el hígado, va a haber también un desbalance consecuentemente a nivel mental, y esto es lo que puede estar ocasionando la ansiedad. Entonces hay que ir a la raíz de ese problema en el hígado, por qué se está ocasionando ese exceso, si hay un bloqueo en alguno de sus canales o en alguno de sus puntos, y cómo liberar ese exceso que afecta al hígado para que no altere la mente y el corazón. Por otro lado, hay otra teoría en la medicina tradicional china que se dice que la ansiedad es causada por deficiencia, y deficiencia de un órgano en particular, que es el vaso. Ya vimos que el vaso se correlaciona con todo el metabolismo de las energías, la alimentación, la nutrición y la distribución de todos estos nutrientes energéticos a los diferentes sistemas. Si hay un vacío en esa energía del vaso, se ocasiona un síndrome de deficiencia que causa la fatiga y el insomnio. Entonces, aquellas personas que sufren de ansiedad, pero tienen síntomas relacionados con fatiga, cansancio, pérdida de ganas de hacer las cosas, palidez en el cuerpo, hipotensión, insomnio, aquí la patología se enfoca hacia el vaso. El vaso es el órgano encargado de restablecer ese flujo energético, y si no está haciendo su función, va a ocasionar una deficiencia en este órgano que ocasiona alteración mental y emocional y ocasiona la ansiedad. En esta situación vamos a categorizar si hay un exceso de yang o si hay una deficiencia de ese chi, o un exceso de yin o una deficiencia de yang que afecta el órgano del vaso. ¿Sí? Entonces, por eso hay que hacer una muy buena valoración para determinar cuál es la causa de esa ansiedad. ¿Qué tratamientos se utilizan en la medicina tradicional china? Entonces, de los más importantes tenemos la acupuntura, la ventosaterapia y también la fitoterapia. En la acupuntura se ha visto que hay un beneficio, ya que regula el equilibrio nervioso del organismo por el hecho de normalizar los procesos de excitación e inhibición de la corteza cerebral. Entonces, por eso es que la acupuntura juega un papel importante y no debe de faltar en un tratamiento de ansiedad, ya sea por exceso de yang del hígado o por deficiencia de energía del vaso. Tanto el hígado como el corazón hay que disminuir ese exceso de yang, y en el vaso hay que tonificar esa deficiencia de chi, o hay que normalizar o tonificar o regular ese exceso de yin o esa deficiencia de yang. Que cuando se usa acupuntura se usan diferentes técnicas, no es simplemente insertar una aguja,
hay que rotar, hay que tener la intención cuando se inserta en la piel, hay que calibrar su profundidad para que pueda de esta manera alcanzar el canal de energía y regular la energía de este órgano. Recordemos que los puntos acupunturales del hígado, del corazón y del vaso no están sobre ese órgano. Mucha gente puede pensar, doctor, ¿me vas a acupunturar donde está mi hígado o donde está mi corazón? Yo a veces les digo, realmente hay que buscar estos puntos claves de flujo energético y muchos de ellos se encuentran o en los pies o en las manos o en los tobillos o en las extremidades o incluso en la cabeza. Entonces aquí es cuando juega un papel importante la experticia del médico especialista en acupuntura. Ya finalmente, ¿qué otras recomendaciones podemos darle a este cibernauta sobre la ansiedad? Importantísimo el control de las emociones. Importantísimo el control de las emociones y de los estados mentales. Cuando hay excesos de yang que afectan el hígado, se correlaciona con la ira y la rabia. Hay que manejar técnicas de relajación o meditación para equilibrar esa ira y esa rabia. Y en el budismo, sobre todo en el budismo tibetano o mahayana, se dice que si uno entrena la mente, uno puede oler esas emociones cuando están floreciendo. Y en ese punto es clave identificarlas, observarlas y dejarlas pasar o ir para que no alteren la función del órgano. Esto es muy importante en el caso del hígado. Lo mismo con el caso del corazón. Cuando hay mucho fuego en el corazón, cuando hay mucha excitabilidad en el corazón, cuando hay mucha euforia que afecta al corazón, hay que saber que este exceso de euforia es dañino y que de alguna manera hay que calmar esa esencia para que no altere las emociones y no altere la función de los órganos. Recordemos que en la medicina china los órganos tienen funciones importantes que regulan la energía y muchos de estos órganos son gobernados también por las emociones. Ya finalmente le damos las gracias a este cibernauta por hacernos esta pregunta tan importante. De aquí en adelante vamos a estudiar diferentes patologías y enfermedades para que ustedes sepan cómo las podemos tratar con medicina tradicional china. Recuerden que yo soy médico holístico y ya me pueden buscar en redes sociales como Doctor Holístico, y la medicina que yo practico incluye la medicina tradicional china, pero aparte de esto añadimos otras terapias alternativas y por eso lo llamamos medicina holística. Entonces la medicina tradicional china es solo una rama, es solo una parte de ese conjunto de terapias que yo utilizo para poder sanar el cuerpo, la mente, las emociones y el espíritu. Muchas gracias, especial agradecimiento a todos mis seguidores en todas las regiones de Colombia y en los diferentes países, en Estados Unidos, en España, en México, en Australia, en Perú, en Ecuador. Un abrazo enorme para todos ustedes y deseándoles también unas felices Navidades y fiestas con todos sus seres queridos, y que el amor siempre esté en sus corazones y ese balance emocional y energético que todos necesitamos para estar bien de salud y en bienestar. Muchas gracias. Chao, chao.